Ramón está sentado en un parapeto medio derruido a la orilla del mar, las manos en el muro y la mirada en la negra superficie del agua. Sus pensamientos confusos han doblegado su débil cuerpo, inclinado hacia adelante y vidriado estúpidamente sus ojos. Tiene sensación vaga de lo que le rodea. Incluso sus propias ideas están amordazadas, inoperantes en un fluido denso y aceitoso. Fetasa, Isaac de Vega. El autor que presentamos en el día de hoy formó parte, junto a Rafael Arozarena, José Antonio Padrón y Antonio Bermejo, del grupo Fetasa, uno de los movimientos intelectuales y literarios más importantes del siglo XX en las letras canarias. Precisamente Fetasa sería el título que recibiría una de sus novelas más conocidas. Nacido en Granadilla de Abona en 1920 y fallecido en 2014, Isaac de Vega fue autor de varias novelas y libros de cuentos, como por ejemplo Parelios en 1977, Conjuro en Ijuana en 1981 o Tassili, que fue finalista del Premio Nadal en 1992. Su estilo narrativo estuvo siempre rodeado de un cierto simbolismo y búsqueda metafísica que dotó a sus obras de un carácter único. ¿Qué es Fetasa? Es el gran misterio, es el gran misterio realmente. Por un lado tenemos el grupo fetasiano, ese grupo de escritores compuesto principalmente por Isaac de Vega, Rafael Arozarena, José Antonio Padrón y Antonio Bermejo, que forman parte, digamos, de la literatura canaria de posguerra, y dentro de esas condiciones tan difíciles del momento, ellos adoptaron una actitud tanto vital como estética, que los singulariza. ¿Y qué es el ser fetasiano en Isaac de Vega? Pues también digamos que tiene esa doble componente. Por un lado es una filosofía de vida y por otro lado es una visión de esa filosofía de vida en su propia obra. Y el propio Isaac habló de qué era ser fetasiano o qué entrañaba el fetasianismo, y transmitió una imagen de las circunstancias del hombre frente al cosmos, ¿no? Frente al universo y frente a la sociedad. Y es, digamos, una especie de rebeldía frente a esos componentes. Por un lado, porque se percibe el universo como gobernado por unas leyes que son completamente inhumanas o que no se pueden dominar, eso en cuanto a la naturaleza y al cosmos. Y por otro lado, en esa vertiente social, hay una visión del ser humano que supone un cierto carácter de aislamiento y de intentar desvincularse del gregarismo y de esas leyes de la tribu que establecen estereotipos y que alienan al ser humano. En las obras de los fetasianos, y en especial la de mi padre, aparece esa angustia de verse en un mundo donde la voluntad de hacer, la voluntad de poder, está limitada por unos determinados poderes, ¿no? Allí se ve esa, como te digo, esa angustia de vivir. Y los fetasianos lo que buscan es otro mundo, un mundo donde poder ser lo que hubieran querido ser, sin los obstáculos que se le ponen y que tuercen el camino o la vida. Si nosotros pensamos que la obra de Isaac de Vega surge en estas condiciones de posguerra, inmediatamente posteriores a lo que es la Segunda Guerra Mundial, a toda una serie de hechos que, digamos, influyen socialmente, en el mundo los escritores adoptan distintas actitudes frente a estas circunstancias vitales adversas, ¿no? Y en el contexto en el que empieza a escribir Isaac de Vega, en España y en las islas también, evidentemente lo que impera es el realismo social, ¿no? Una visión, por un lado, vinculada al realismo, al tratamiento de los temas, y por otro lado al compromiso social y de rebeldía frente a las injusticias. En Isaac de Vega también hay un componente de rebeldía, pero va incluso más allá, porque lo que intenta es trascender los cánones del realismo de ese momento, y por eso introduce el elemento insólito, el elemento fantástico, ¿no? El hecho de decir que era solitario es una verdad relativa, puesto que mi padre, durante muchos años,
fue maestro, después fue director de colegio y tenía que compartir sus intereses con otras personas de su profesión, ¿no? También él tenía una afición que era la de la pesca de caña por el día y por la noche, que significa apartarse, ese oficio, vamos a decirlo así, apartarse de la gente y estar en silencio. Estar en silencio porque si no puedes asustar a los peces. Su obra, en cuanto a la visión del ser humano, siempre vemos que, tanto en las novelas como en los relatos, muchos personajes son seres desvalidos o que están desligados un poco de la sociedad y que se rebelan frente a determinadas convenciones sociales. En ese sentido, lo que transmite su obra es una visión de la soledad, de la incomunicabilidad también, y una reflexión existencial desde el propio personaje sobre la vida. Isaac, dice Jorge Rodríguez Padrón que tus obras se resisten a la realidad inmediata, que prefieren la sugerencia y la insinuación. ¿Tú consideras que esta es una opinión que cuadra bien a Fetasa, por ejemplo? Sí, yo creo que sí encuadra esas cosas, ¿sí? Porque a mí, para yo escribir, no escribo en realidad lo que yo estoy viviendo, sino que hay como un embate emotivo de las cosas, del trasfondo de las cosas. Y entonces yo tengo que hacer como una traducción en mi cerebro. Y claro, no sale lo que podría ser un retrato ni una fotografía, y sino sale una cosa un poco rara, que por eso le parece a la gente incomprensible a veces, ¿no? Porque no es la fachada de las cosas lo que está en las cosas mías, sino es el trasfondo que hay detrás de ellas. Isaac de Vega escribió una serie de novelas, pero también se prodigó en el relato corto, ¿no? Lo que ocurre es que cuando leemos todo el corpus narrativo de la obra de Isaac de Vega, observamos que hay una serie de continuidades y de constantes, ¿no? Isaac de Vega creó un mundo fetasiano que terminó filtrándose en toda su narrativa. Y hay elementos que evidentemente conectan las novelas con los relatos, tanto en cuestiones de temas como en cuestiones de paisaje y sobre todo también de personajes. Ese personaje aislado, incomunicado, que se revela, que tiene una especie de rebeldía mental frente al mundo, lo encontramos en muchos de sus relatos. Yo me quedaría con dos novelas de Isaac de Vega, con Fetasa y con Parelios, y con un libro fundamental de relatos que es Siempre Vivas, ¿no? Siempre Vivas incorpora una serie de cuentos numerosos que exploran todas las posibilidades que da el componente fetasiano en la narrativa de Isaac de Vega. Tu labor como escritor ha sido muy discontinua. ¿A qué se debe esa falta de aparición de obras tuyas? Pues sí, ha sido muy discontinua, pero es que yo creo en la inspiración. Yo creo en la inspiración de verdad, ¿no? Y a veces pasan años en que no, pero años enteros en que uno tiene una ganas de escribir, no puede escribir. Y sin embargo, llega un instante, hay una impresión de las que hablé antes, ¿no? Hay un golpe emotivo exterior a uno, que entonces te empuja y se crea como una energía que te obliga a escribir. Y esa es la cosa. O sea, yo nunca he escrito por escribir, por así. Yo escribo cuando tengo esa fuerza, esa energía para escribir. Él desde muy pronto leía, y leía mucho. Después, y luego siempre estaba acompañado por las obras de la literatura universal, de las grandes obras de la literatura universal, siempre acompañado por ellas. También hay que decir que de los autores canarios, hubo un momento en la literatura canaria que hubo una especie de explosión, digámoslo así, de escritores buenísimos, sobresalientes, y bueno, eso naturalmente fueron su lectura. Siempre estuvo al tanto de lo que se escribía en Canarias. Si analizamos Fetasa, es una obra en la que el personaje, desde el principio de la novela, está muerto. Eso lo descubrimos unas páginas más adelante, pero desde el principio de la novela este personaje está muerto, ¿no? Y toda la serie de peripecias que atraviesa a lo largo de la novela son hechos que le ocurren una vez que él está muerto. Esto quizás nos trae un poco a la memoria otras obras, como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en el que el personaje principal también en un momento de la novela muere, ¿no? Y sigue esa travesía después de la muerte.
Lo que ocurre es que, si bien las dos novelas, digamos que obedecen a un paradigma de un personaje que inicia una travesía y en esa travesía, digamos, traspasa el umbral de la muerte, las dos novelas entrañan búsquedas diferentes, ¿no? En el caso de Pedro Páramo, esa búsqueda inicial es la búsqueda del padre y de la memoria del padre, que va a derivar también en la memoria de lo que es Comala, de todo el pueblo. En Fetasa, en cambio, el personaje no es que inicie una búsqueda, sino que muchas veces se deja guiar por los acontecimientos que van sucediendo, y aunque él llega a tener al cabo de los años un conocimiento que él mismo categoriza como ilimitado, realmente no termina de comprender hasta el final de la novela qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha motivado el hecho de que él pueda seguir viviendo más allá de la muerte, ¿no? Lo interesante es quizá plantearse si es posible rescatar hoy una mirada fetasiana sobre el mundo, ¿no? O reactualizar una mirada fetasiana sobre el mundo. Y yo creo que en general sí, lo que han cambiado son circunstancias externas, pero ese afán de promover una rebeldía mental individual frente al entorno, frente a las alienaciones sociales, creo que es completamente vigente y que de hecho hay escritores que de una u otra manera han terminado incorporándolo, incluso entre los más jóvenes.